Profesora, buenas tardes. Le saluda el alumno Tejeda Villanueva José Roberto Vladimir. Voy a exponer lo que es el marco conceptual de la información financiera. También he hecho el mapa mental como la tarea número 7. El marco conceptual de la información financiera. Información financiera es aquella que informa los resultados de la gestión de una empresa y que es útil para los inversores, prestamistas, financieras y demás entes internos y externos. Como ello podemos tomar decisiones a la realidad de la empresa. Los objetivos, el primer punto son los objetivos, de los cuales lo que he podido indagar son proporcionar información financiera. Debido a que algunos usuarios de la información financiera no tienen acceso a las proporciones que les proporcionen información directamente sobre la entidad que informa que sea útil para los inversores, ¿no? Eh, es necesario establecer procedimientos, requisitos y principios que deben ser observados al momento de elaborar información. La información debe ser útil, ¿no? Es que debe presentar una identidad, es decir, que cumpla con los criterios de relevancia y representación fiel. ¿Para qué sirve? Sirve para la toma de decisiones. La información financiera debe ser útil para la toma de decisiones económicas relacionadas con comprar, vender o mantener inversiones, ¿no? El punto número 2 son las características cualitativas fundamentales. Estas son aquellas donde se consideran la relevancia y la representación fiel. La relevancia. La información financiera relevante es capaz de influir en las decisiones tomadas por los usuarios. La información puede ser capaz de influir en una decisión incluso si algunos usuarios eligen no aprovecharla o son ya conocedores de ella por otras fuentes. La información financiera es capaz de influir en las decisiones si tiene valor predictivo, valor confirmatorio o ambos. La información financiera tiene valor predictivo si puede utilizarse como un dato de entrada en los procesos empleados por usuarios para predecir resultados futuros. La información financiera no necesita hacer una predicción o una predicción para tener valor predictivo. La información financiera con valor predictivo es empleada por los usuarios para llevar a cabo sus propias predicciones. De acuerdo a la presentación fiel, los informes financieros representan fenómenos económicos en palabras y números. Para ser útil, la información financiera debe no solo presentar los fenómenos relevantes, sino que también debe representar fielmente los fenómenos. Esta debería ser completa, neutral y libre de error. Naturalmente la perfección es rara, a veces alcanzable, ¿no? Si es lo que algunas veces. ¿Por qué debe ser completa? Porque incluye toda la información necesaria para que un usuario comprenda el fenómeno que está siendo representado, incluyendo todas las descripciones y explicaciones necesarias. ¿Por qué debe ser neutral? Es decir, que no debe tener ningún sesgo en la selección o representación de la información financiera. Una descripción neutral no está manipulada de otra forma para incrementar la probabilidad de que la información financiera sea recibida de forma favorable o adversa por los usuarios. También se dice que es libre de error, pero esto no significa que sea exacto en todos los aspectos. Lo que significa es que no hay errores u omisiones en la descripción del fenómeno y que el proceso utilizado para producir la información representada sea seleccionado y aplicado sin errores. También el punto siguiente es características fundamentales de mejora. No es el segundo punto de las características cualitativas. Estas son, tenemos la comparabilidad. Acá está la comparabilidad, la comprensibilidad, la verificabilidad y la oportunidad. La comparabilidad es la característica que permite que los usuarios puedan identificar y comprender similitudes y diferencias entre partidas.
Para que la información sea comparable, elementos similares deben verse parecidos y elementos distintos deben verse diferentes. La comparabilidad de la información financiera no se mejora al mostrar elementos diferentes como similares ni viceversa. Las decisiones conllevan a elegir entre alternativas como vender o mantener una inversión o invertir en una empresa o en otra. Por lo tanto, la información es más útil si puede ser comparada con la información de la misma empresa en periodos anteriores y con información similar de otras organizaciones. La comprensibilidad significa que la información está clasificada, caracterizada y presentada de forma clara y concisa. Los informes financieros se preparan para usuarios que tienen un conocimiento razonable de las actividades económicas y del mundo de los negocios y que revisan y analizan la información con diligencia. No obstante, a veces incluso usuarios diligentes y bien informados pueden necesitar la ayuda de un asesor para comprender información sobre aquellos hechos económicos. La verificabilidad nunca ayuda a asegurar a los usuarios que la información representa fielmente los hechos económicos que pretende representar. La verificabilidad significa que diferentes observadores independientes debidamente informados podrían alcanzar un acuerdo, aunque no necesariamente completo, sobre la fidelidad de la representación de una descripción particular. Para ser verificable, la información cuantificada no necesita ser una estimación única. También puede verificarse un rango de posibles valores y posibilidades relacionadas. Y el punto último de esta parte es la oportunidad. Significa tener a tiempo información disponible para los usuarios con el fin de que pueda influir en sus decisiones. Generalmente, cuanto más antigua es la información, menos útil resulta. Sin embargo, cierta información puede continuar siendo oportuna durante bastante tiempo después del cierre del periodo contable. Por ejemplo, algunos usuarios pueden necesitar identificar y evaluar tendencias, así como analizar información financiera de un periodo anterior. El punto número 3 son los estados financieros y la entidad que informa. El objetivo de los estados financieros es proporcionar información sobre los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de la entidad que forman, que es útil a los usuarios de los estados financieros para evaluar las perspectivas de entradas de efectivos netas futuras a la entidad que informa y la administración de la gestión de los recursos económicos de la entidad. Esa información se proporciona en el estado de situación financiera, reconociendo activos, pasivos y patrimonio; en el estado de rendimiento financiero, reconociendo ingresos y gastos; otros estados y notas, presentando y revelando información sobre los activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos reconocidos, incluyendo información sobre su naturaleza y sobre los riesgos que surgen de esos activos y pasivos reconocidos. Activos y pasivos que no han sido reconocidos, incluyendo información sobre su naturaleza y sobre los riesgos que surgen de ellos. Flujo de efectivo, aportaciones de los tenedores de derechos sobre el patrimonio y distribuciones a ellos. Los métodos, suposiciones y métodos utilizados al estimar los importes presentados y revelados y los cambios de ellos. Los estados financieros se preparan para un periodo específico de tiempo y proporcionan información sobre activos y pasivos, incluyendo los no reconocidos y patrimonio que existían al final del periodo sobre el que se informa o durante este. Ingresos y gastos para el periodo sobre el que se informa. La información sobre posibles transacciones futuras y otros posibles sucesos futuros se incluyen en los estados financieros si está relacionada con activos o pasivos de la entidad, incluyendo los no reconocidos o patrimonio que existían al final o durante el patrimonio, durante el periodo sobre el que se informa o al ingreso o gastos de este. Es útil para los usuarios de los estados financieros. La entidad que informa. Es una entidad a la que se le requiere u opta por preparar estados financieros. Una entidad que informa puede ser la única entidad o parte de una entidad
o puede comprender más de una entidad. Algunas veces una entidad controladora tiene control sobre otra entidad, que es la subsidiaria. Si una entidad que informa comprende la controladora y sus subsidiarias, los estados financieros de la entidad que informa se denominan estados financieros consolidados. Y si una entidad que informa es solo la controladora, los estados financieros de la entidad que informa se denominan estados financieros no consolidados. La información proporcionada por los estados financieros no consolidados habitualmente no es suficiente para satisfacer las necesidades de información de los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales de la controladora. Por consiguiente, cuando se requieren estados financieros consolidados, los estados financieros no consolidados no sirven como sustitutos de estos primeros, o sea, de los consolidados. No obstante, se puede requerir que una controladora prepare estados financieros no consolidados o que opte por hacerlo además de los estados financieros consolidados. El punto número 4 son los elementos del estado financiero. Estos elementos se vinculan con los recursos económicos y en los derechos de los creedores. Estos son activos, pasivos, patrimonios, ingresos, gastos y otros. Vamos a describir qué es su definición de cada punto. Los activos es un recurso económico presente y controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados. Un recurso económico es un derecho que tiene el potencial de producir beneficios económicos. El pasivo, el pasivo es una obligación presente de la entidad de transferir un recurso económico un transcurso económico como resultado de sucesos pasados. Debe de cumplir tres criterios. La entidad tiene una obligación. La obligación es transferir un recurso económico y la obligación es una obligación presente que existe como resultado de sucesos pasados. Unidad de cuenta, activos y pasivos. Acá hacemos un breve paréntesis para saber qué es eso. Es el grupo de derechos y obligaciones a los cuales se aplican los conceptos de reconocimiento y medición. En ocasiones los derechos y obligaciones surgen de la misma fuente. Por ejemplo, algunos contratos pueden establecer tantos derechos como obligaciones para cada una de las partes. Si esos derechos y obligaciones son interdependientes y no pueden separarse, forman una unidad de cuenta individual. Siguiendo con los otros puntos, patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad. Una vez deducidos todos sus pasivos, son derechos frente a la entidad que no cumplen la definición del pasivo. Pueden establecerse mediante contrato, legislación o instrumentos similares como acciones. Los ingresos son, son incrementos de los activos y disminuciones de los pasivos que dan lugar a incrementos en el patrimonio, distinto de los relacionados con aportaciones de los tenedores los derechos sobre el patrimonio. Esto quiere decir que los ingresos, que no se consideren ingresos los aportes de los inversionistas. Los gastos son disminuciones en los activos o incrementos en los pasivos que dan lugar a disminuciones en el patrimonio, distintos de los relacionados con distribuciones de los tenedores de derechos sobre el patrimonio. Muchas gracias, profesora. Lo que podemos llegar acá a la conclusión, como le estoy compartiendo con la pantalla, Eh, la conclusión de todo este tema es que he llegado a la conclusión que la información financiera es muy importante para la empresa, entidad u organización, ya que gracias a ella se toman decisiones. Por ello también es importante para los usuarios internos o externos. Gracias a esta información que maneja, es capaz de influir en las decisiones de dicha entidad o empresa, ¿no? Con esto nos permite comparar y tener la oportunidad de poder elegir. Nos dice también que está libre de error. Esto no quiere decir que sea perfecta, sino que se refiere a la información que presenta es libre de errores. Es neutral porque no favorece ninguno de los lados. Se obtiene información sobre activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos. Muchas gracias.